1.5 millones de muertes anuales se atribuyen a la diabetes a nivel mundial, según la Organización Panamericana de la Salud. Lo preocupante es que tanto el número de casos como la prevalencia de una enfermedad que es prevenible continúa en aumento, sobre todo en América. No significa que sea un destino, sino que un diagnóstico nos invita a cambiar ciertos hábitos como alimenticios, ciertos cambios de pensamientos. Esto es lo primero que usted debe de mentalizarse si recientemente fue diagnosticado con diabetes o con cualquier otro tipo de enfermedad. El segundo paso es informarse sobre qué es, qué debo y qué no debo hacer. El tercero, que hay tratamientos para evitar su evolución. Afortunadamente ahora hay más herramientas, hay más medicamentos. Lo que pasa es que no toda la gente tiene acceso a todos los medicamentos. Las insulinas han mejorado. Ahora las insulinas son no más eficientes, sino que con menos riesgo de hipoglicemia o baja de azúcar, que era lo que tenían anteriormente las más antiguas. Aunque lo ideal sería prevenir, en la mayoría de casos esto es posible y lo vamos a aprender más adelante. Bueno, la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por el aumento del azúcar o glucosa en la sangre. Cuando aumenta es porque también falta o no funciona una hormona que se llama insulina. De una manera fácil de comprender, la diabetes mellitus es cuando el páncreas no funciona adecuadamente, no produce suficiente insulina y esta es una hormona encargada de regular el azúcar en la sangre. La diabetes es una de las enfermedades metabólicas más comunes en nuestro país, ¿verdad? Hay alrededor más o menos de un 30% de diabéticos no diagnosticados y hay alrededor de más o menos un 40% de diabéticos diagnosticados. Y como nuestro organismo es un sistema de conexiones, al acumular una gran cantidad de azúcar en la sangre, los vasos sanguíneos se endurecen y comienzan a afectar a otros órganos con derrames, infartos, fallas renales y problemas de la vista. El principal problema de la diabetes es el deterioro en la calidad de vida que tienen los pacientes cuando empiezan a padecer de las complicaciones y los costos que esto acarrea, ya sea costos que sean a nivel institucional, ¿verdad? En instituciones de gobierno, salud pública o el seguro social, o la gente que se puede costear su propio servicio de salud, pues. Algo que debemos de entender es que las causas que la originan varían y son diferentes según cada tipo. Por ejemplo, la diabetes tipo 1 aparece en niños y en jóvenes. Que es cuando ya falta completamente la insulina y es la que solíamos decir que era la diabetes del niño, así se reconocía. Que ellos, si no tienen insulina, no se inyectan, entonces esos niños van a fallecer, ¿verdad? Y es lo que solía pasar. O la persona que tenga diabetes 1 va a fallecer si no se inyecta insulina. La función de la célula beta se pierde casi por completo de un día para otro. Y aquí lo que existe es un problema de autoinmunidad. El cuerpo genera anticuerpos contra las células que producen la insulina, destruyen las células que producen insulina y la persona queda diabética. Ocurre lo contrario, por ejemplo, en la diabetes tipo 2, que además de ser progresiva, es la más común. La OPS estima que 62 millones de personas la padecen en las Américas. De hecho, esta cifra se ha triplicado desde 1980. ¿Se imaginan? Y se estima que podría alcanzar la marca de 109 millones para el 2040. El que puede tener familiares diabéticos o no, que tiene sobrepeso. Antes eran más adultos, pero ahora no. También adolescentes y personas jóvenes entre los 20, 30 o un poco más pueden tener diabetes tipo 2. Y esto asociado a sobrepeso, obesidad, sedentarismo, ahora que solo pasamos en el celular o el tablet o la computadora. Y la mala alimentación. La diferencia entre los dos tipos de diabetes es más que todo el tiempo de aparición. Cuando aparece en edad juvenil o en edad temprana se conoce como diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 es la que aparece en la edad tardía.
Hay otro tipo que únicamente llega por un periodo de tiempo. Estamos hablando de la diabetes gestacional, ya sea en el segundo o en el tercer trimestre. Este representa un riesgo para la madre de desarrollar hipertensión arterial, preeclampsia y diabetes tipo 2 en un futuro. Además, que sus bebés pueden experimentar un crecimiento excesivo. Esto aumenta el riesgo de complicaciones durante el parto. Además, existen otros tipos de diabetes como la monogénica y la hereditaria o la relacionada con la fibrosis quística. Que es bien poquita la frecuencia con que tenemos los otros tipos de diabetes. Ahí, por ejemplo, estaría que un cáncer de páncreas puede, como el cáncer va a destruir células pancreáticas y ahí es donde se está produciendo la insulina, un cáncer de páncreas va a terminar poco a poco con las células productoras de insulina y por eso puede desarrollar diabetes un paciente. Y si de algo estamos claros, es que al escuchar todos los estragos que la enfermedad puede llegar a causar, obviamente esto genera temor y más para aquellos que reciben el diagnóstico. A la larga, pues es el fin de la salud y pues uno ya depende más de medicamentos, de que son pues controlados, algunos no. Y pues esto requiere más que todo un gasto dentro de la salud, porque ya dependemos de fármacos ya de por vida. ¿Recuerdan lo que decíamos al inicio? Un diagnóstico no necesariamente es el fin, pero todo proceso de aceptación pasa por varias etapas que incluyen experimentar sentimientos de aislamiento o incomodidad al lidiar con la percepción de su enfermedad por parte de otros, así como preocupaciones de cómo afectará su vida diaria, su carrera o sus actividades sociales. La reacción primera puede ser la negación, en la cual es la primera etapa del duelo, por la cual el paciente no quiere tomarse el medicamento y tiene que hacerlo, pues a la larga, pues uno tiene que saberse mantener para poder seguir viviendo. Aquí juega un papel muy importante la familia y seguramente más de alguna vez escuchó incluso la frase «la familia de una persona diabética debe comer como diabética». Estamos hablando de la empatía. Ponerse en los zapatos de otro incluso ayudará no solo a mejorar los hábitos alimenticios de su grupo familiar, sino también de evitar nuevos casos. Un paciente diabético es que lleve el monitoreo y la cantidad de carbohidratos que está consumiendo en el día, igualmente que chequee sus niveles de glucosa. Si es reciente que le han diagnosticado la diabetes, todas las mañanas sumarse su glucosa para ver cómo se mantiene y si hay algún alimento que esté impactando negativamente también, hacerlo saber a su nutricionista o a su médico. Primero, la familia debe de involucrarse más en el diagnóstico, es decir, de leer un poquito más para entender, cuáles son las causas o hasta dónde puede llegar a ser estragos la enfermedad. Y de ahí, pues, ser empáticos, ponerse en los zapatos de las demás personas para entender, que en una parte, pues, ya se van a enojar, en otras puede ser que esté tranquilo o en otra, pues, puede ser que el paciente tarde mucho en gestionar este tipo de pensamiento. Y aunque no hay estudios recientes en el país sobre la evolución de la enfermedad, el último, que data del 2015, nos puede dar una idea del índice de casos. Ahí estaba estimado más o menos como casi 4 millones, era para una población de 4 millones, entonces el 12.5 casi representaba que teníamos el 500.000 de personas con diabetes en el 2015. Actualmente está pendiente la nueva encuesta que se está programando hacer pronto, ¿verdad? Para que así vamos a tener una forma de comparación. Entonces, de toda la población, digamos que una de 10 personas arriba de 20 años, mayores de 20 años, son diabéticas. Conocidas o no conocidas, o sea, que saben que son diabéticas o que no saben que son diabéticas porque nunca se han realizado una prueba para determinar su nivel de glucosa. La Organización Panamericana de la Salud estima que en el país 2.189 personas murieron por la enfermedad en el año 2019, la mayoría arriba de los 70 años. Del total, 1.256 estaban en ese rango. Lo que hemos observado en estos últimos años es que veníamos con una tasa alrededor de 30, 40 muertes por 100.000 habitantes, ¿verdad? Pero en la pandemia se aumentó un poco más. El año 2021 aumentó un poquito,
es evidente, el COVID, y luego nos dimos cuenta que los que más se nos estaban muriendo eran las personas que tenían alguna condición que ya los debilitara. Y ocurre un fenómeno. No todas las muertes se atribuyen a la diabetes, a pesar que esta es la raíz de todo. Quizás la mortalidad no es tan importante como causa directa de diabetes. Ahora, el principal problema de la diabetes son todas las complicaciones que causa. Y lo que incrementa mucho la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Entonces, la mortalidad por enfermedad cardiovascular está aumentando, pero buena parte, la causa de esta enfermedad cardiovascular es la misma diabetes. La diabetes en sí no tiene cura, sí se puede controlar y hay pacientes que viven muchos años aún siendo diabéticos. Me lleva de la mano los pilares del ejercicio, una buena alimentación y el medicamento con su control, ¿verdad?, adecuado, para poder mantener una vida normal. En el continente americano, en 2019, la diabetes fue la 6ª causa principal de muerte, con un estimado de 244.084 causadas directamente por la enfermedad. Además, es la 2ª causa principal de años de vida con discapacidad. Entonces, claro que hay objetivos que se están persiguiendo con OPS a nivel internacional para que tratemos de mantener precisamente, uno de los objetivos es que no aumente para el 2025 la mortalidad en diabetes, que se mantenga estable, ¿verdad? Así que esos son los objetivos que estamos pretendiendo siempre alcanzar.